Shalom, amada familia, muy buenas tardes una vez más. Damos bienvenida a todos los presentes, a los que están conectados en la red, sea el Padre pues bendiciéndole. Y vamos a ponernos en pie, iniciando pues de esta manera con la oración de la tarde o con la encomienda en esta tarde, una vez ya hecho pues todo lo que es el inicio con la minjá. Así a esta hora pues para entrar en la palabra, poder buscar ese alimento que el Padre va a seguir dándonos a cada uno en esta tarde de Shabbat. Nos ponemos pues en pie y de esta manera pues elevamos oración al Padre. Señor, te damos a ti una vez más el agradecimiento, reconociendo, Padre, que estamos en tus preciosas manos, Señor. Tú nos has permitido a través de este plan maravilloso de tu obra, de regalarnos un día más de Shabbat, Señor, permitirnos la vida y con ello todos los elementos y todos los recursos necesarios, oh Padre, para que podamos estar presenciando, viviendo, disfrutando, gozándonos, Padre, y con la oportunidad, Padre, pues, de que cada uno demos los pasos necesarios para tomar el provecho, esa sustancia espiritual que tiene tu visitación, Señor. Gracias por cada uno de nuestros hermanos presentes acá, Señor, y para los que están en la red, están conectados y más que conectados en la red, conectados contigo, Señor, atendiendo y a sabiendas de que estamos en día santo, un día para descansar en ti, un descanso que tiene que ver, Padre, de renunciar o de apartar todo lo que es esta actividad secular y toda esta perturbación del mundo afuera y centrarnos, Padre, en lo espiritual, en lo celestial y en lo que hoy tienes para nosotros en esta tarde, a sabiendas pues de que nos diste en la mañana una porción maravillosa, como cada chaval lo haces. Hoy no ha sido diferente, Señor. Cada uno pues nos corresponde valorarlo y con ese valorar pues corresponder, de moldear nuestras vidas, de traer realmente en nosotros la reflexión de vida y con ello la decisión tomada y sostenida para seguir obedeciendo, oyendo tu voz y, como bien lo hemos dicho, haciendo caso a tu palabra, procurando de esta manera, pues Padre, ser aceptos a ti y tener a bien la participación en esa puerta abierta a tus bendiciones, a tus promesas y a la oportunidad también de ser un instrumento que tú puedas usar, Señor, en pro de tu propósito y de la bendición de otros también, Señor. Así pues, Padre, gracias por los que ya estamos acá, por los que vienen en camino, por los que están a distancia. Sea tu mano poderosa extendida en favor de cada uno, Señor. Que seas también, oh Señor, pues supliendo, dando provisión, dando fortaleza, dando discernimiento a todo aquello que tiene que ver con aflicciones, con conflictos, con apuros, con perturbaciones que son de fuerza mayor. Cuando se trata pues de salud, oramos, Padre, que tu mano se siga extendiendo en tu amor y misericordia y que bien pues tú, como siempre, seas a tiempo y en la ocasión y en el espacio adecuado, Señor. Tú conoces, pues, Padre, cada una de nuestras aflicciones, todas nuestras peticiones, nuestros clamores. Propicio este día, Padre, para elevar a ti ese clamor y de esta manera, pues, Señor, estar cerca y con ello sentir también, Padre, de tu oído abierto a nuestros clamores, Señor. Cumpliéndose así tu palabra, como dice el salmista, porque tus oídos están atentos al clamor de tus hijos. Por ello, pues, Padre, muchas gracias, encomendamos a ti, que sigamos siendo, pues, instrumentos y esas tazas vacías dispuestas para que sean suplidas, llenadas por ti, y que bien, pues, Padre, tengamos bien la mejor receptividad, la mejor lectura y la óptica de lo que representa tu palabra y estos momentos especiales. Gracias, pues, Padre, a ti llegamos y oramos, y lo hacemos llegando a ti por los méritos de tu Hijo amado Yoshua, sino antes, pues, Padre, también orar por tu pueblo, por nuestro pueblo, nuestra hermandad, el pueblo de Israel, y que se siga cumpliendo tu propósito en ellos también, Señor. Si son para ellos, son para nosotros, y por eso, pues, Padre, pues, estamos en una corresponsabilidad en cuanto a nuestro rol como casa de Israel, para que bien, pues, casa de Judá, podamos estar a la expectativa del cumplimiento de tu plan y de lo que concierne la unión de las dos casas, Señor.
Te damos pues gloria y honra, te damos gracias, Padre, por los méritos de tu Hijo amado y Joshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Muy bien, amados, bienvenidos una vez más. Yo creo que esto lo vamos a poner. Muchas gracias por ponerlo, pero cuando esté más grandecito lo uso, porque estoy pequeño todavía. Bienvenido, amados, siempre estaremos y estamos contentos porque es Shabbat, porque somos en el Señor y para el Señor, y nos da la oportunidad de estar también en esta tarde. Estar presentes en lo que es el compromiso. Un compromiso que no tiene que ver con un peso, no debería. Y si fuera así, que sea un peso sabroso, entonces que también es una buena manera de decirlo, ¿ok? Que sintamos el peso de la responsabilidad, del gozo, de la satisfacción de estar participando en este tiempo de Shabbat. Ya se nos han ido unas horas muy bien aprovechadas, o por lo menos hemos tenido suficientes recursos para que sean aprovechadas, y siempre va a estar de parte de cada uno de nosotros, verdaderamente para ese provecho que debemos ansiar y que está ahí. Nunca va a dejar de ser porque es la razón de ser del Padre y de todo este plan que entre ellos está el Shabbat como día santo. Total que bueno, sintamos entonces en casa, con confianza, con paz, con amor y con la mejor disposición para ser pues aceptos a nuestro Padre Celestial. Bueno, tenemos acá bueno, no dejamos de tener cosas para anunciar, para participar a la membresía. Le notificamos que ayer se adquirieron los equipos, o parte de los equipos que estamos necesitando, gracias al Padre. Hoy no queríamos terminar en la mañana porque se quedó corto, ¿verdad? Lemuel estuvo apesadumbrado porque la máquina no quería arrancar, está muy lenta. Entonces se paró en madrugada. No, le damos muchas gracias al Padre, ya ahí está el equipo, un equipo nuevo, con mucho más capacidades y mucho más viabilidad para lo que es el trabajo técnico. Total que bueno, bendecimos al Señor por eso, gracias al Padre por esa adquisición, y bueno, que sigamos tomando pues el provecho debido también. También, nuestro More también fue bendecido para que también tenga una mejor herramienta, porque bueno, hijo, que venga del Padre pues siempre para que sea agradecido y nosotros volvamos al Padre. Aquí todo es para el Señor. Entonces eso nos da mucho gusto, le damos muchas gracias al Padre por eso, nos gozamos y bueno, estaremos también avanzando en la medida de lo posible de las cosas que bien necesitamos. Ahora, lo del techo no lo compramos también, compramos una parte, eso es un mundo lo que hay arriba, para tirarle, ¿cómo se llama? El manto, ¿ok? Pues sí, se adquirieron unos rollos de manto con la oportunidad pues de aprovechar y de tenerlo ahí para planificar entonces ¿cómo se llama? El trabajo de extenderlo, ¿ok? Pero ya también se aprovechó, porque bueno, cada día que preguntábamos ya íbamos, y la pintura que lleva el manto arriba, ¿ok? Una manera de darle un poquito más de larga a lo que es la durabilidad o la vida que llamamos de ese techo, pues que lo necesitamos tanto, ¿ok? Total que bueno, todo eso son bendiciones que le damos muchas gracias al Padre, que cada uno debemos sentirnos pues identificados en el agradecimiento y también valorar lo que el bien el Padre nos permite, ¿ok? También no dejo de resaltar, mi hermano Johanna fue bendecido antier ayer, él estaba haciendo unas gestiones con la alcaldía y bueno, le dieron unos recursos que bien los usamos o se usaron en este caso, de sus tratamientos. Fueron aportados por la alcaldía para el tratamiento, por lo cual se le compró tratamiento por 4 meses, ¿ok? Entonces eso es muy importante porque él no debe dejar de tomar esos medicamentos que le permiten pues mantenerse activo, ¿ok? Es lo que tiene que demostrar que está activo. A veces se le baja el breque, pero es culpa de él, ¿ok? Tiene que volver, hermano, despierto ahí.
Es una bendición, ¿verdad? Pues porque, bueno, él estaba, ¿cómo dicen?, desanimado y por todo lo que él hablaba, bueno, yo veía, bueno, que sea lo que el Señor a bien permita, pero había como una toma de pelo, eso es lo que, la lectura. Bueno, lo que pasa es que eso no es él nada más que va, no es una sola persona, bueno, son mil y tantas cosas, ¿ok? Pero bueno, lo cierto es que él llevó un presupuesto y como el mes que esperaba que llegara no llegó, lo que hicieron es que le volvieron a pedir papeles. Y bueno, volvió a llevar los papeles ahí un poco así quejándose y medio picante. Dijo, bueno, ¿yo qué va a hacer? Pues no se puede poner a pelear con ellos. Bueno, sigue orando el padre. Y bueno, lo llevó. Resulta que entonces esta semana le dieron los dos presupuestos entonces. Le dieron el viejito, valga la presión, y el nuevo. Entonces eso, bueno, se transformó en una gran bendición. Después de un proceso que si no le damos la lectura bien, caemos en pecado. Y ahí la meditación de la mañana hoy. Cuidadito con adelantarnos. Si nos adelantamos, ¿ven? De alguna manera, pues, él se está adelantando y nos ayudaba a nosotros a adelantarnos también. Bueno, pues siga, pero de todas maneras sembraba una desesperanza. Pero el Padre lo está manejando mejor que cada uno de nosotros, ¿ok? Total que bueno, eso nos alegra también y espero que nuestro hermano Giovanni sea el más y mejor agradecido. Siempre aprendiendo, hijo, que es el Señor que bien lo ha permitido, entonces que eso sean lecciones que nos ayuden a mejorar y a direccionar mejor nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. El Señor llega siempre en el tiempo correcto, no antes ni después, tiempo perfecto. Entonces, si esperamos y sabemos esperar en Él, dice el salmista en el Salmo 40, dice, pacientemente esperé al Señor, y Él me rescató y me sacó del fondo de la desesperación. Eso tiene mucha tela que cortar, pero se entiende el mensaje ahí, ¿verdad? Es el Señor. Pero hay que estar, o sea, el Señor aporta una porción, valga la expresión, y nosotros la otra. El ser paciente es de nosotros, porque ya el Señor lo es. Pero si nosotros no somos, perdemos. Entonces, no estamos para perder, sino para ganar, lograr lo que ya está ganado por el Señor. Total que bueno, vaya pues la cuota o la aclaratoria y con ello también la reanimación, pues, a que estemos pendientes siempre de lo que nos corresponde a nosotros y lo que le corresponde a nuestro Padre. Nuestra hermana Hannah y Janita, que es Ruth, está por ahí caminandito, ¿verdad? Está aquí, ¿verdad? Muy bien, ahí está, ¿ves? Qué bueno, también fue tratada, está siendo tratada, tiene su tratamiento y dándole la gloria al Padre, ¿ok? Que el Padre la siga sanando, ¿ya yo? Muy bien, junto a su mami, su hermanita y su padre, pues, que estaba ahí también, como dice, como un sacerdote fiel. Bueno, son casos de salud, si algo se nos escapa, me revisan, me adviertan, moré. Muy bien, entonces, partiendo de ahí, bueno, anuncio a los hermanos Varinas, voy a leer el mensajito, ok. La hermana Mariana, quien saludamos y bendecimos junto a su hija y al hermano Jair, que está cerca de casa ya, posiblemente está organizando el viaje de regreso. Entonces, bueno, nos gozamos pues, amada familia, y voy a leer el mensaje como tal, lo envió ella. Dice así, bendiciones, Shabbat Shalom, o que dice, mi papá, bien, gracias, Señor, con los cuidados respectivos por estar en cama, poco a poco, haciendo ejercicio para fortalecer su cuerpo y por lo menos poderlo sentar en una silla de ruedas, ¿ok? Entonces, es una etapa todavía en cuidado. Mi mamá el lunes va a ser programada para la operación para la semana del 21 de julio. Gracias al Padre hay un 80% de los materiales quirúrgicos y lo que falta, bueno, se está orando al Padre que también pues se den las condiciones, y lo otro es para lo que es los procesos de preoperatorio. Todo aquello de la operación, la abuela, que es necesario por su condición, está en proceso, está programada o estimada para a partir del 21, que estamos hablando ya de la próxima semana, bueno, para que lo tengamos en oración entonces, ¿ok? Es muy importante y sepamos entonces cómo van las cosas por allá. Entonces, bueno, así pues, seguimos orando y confiando pues que el Padre tome control de aquello que escapa de la condición humana, ¿ok? Y es importante que lo tengamos presente y así también en nuestras oraciones. Muy bien, vamos a entrar en materia
Hemos estado hablando del tema de la semana pasada, seguramente tenemos varias maneras de enfocarlo, pero lo enfocamos como ese cuidado de los unos a los otros, ¿ok? Y hoy vamos a seguir tomando o proyectando esa flecha, pero está más enfocado en cómo dar una, o sea, ubicar una respuesta. Hay algo que decía el Moré en la mañana, que era el por qué. Los grandes hombres del Señor casi nunca le preguntaron al Padre por qué, o sea, o nunca lo hicieron, buscando un por qué para saberlo. ¿Okay? Y el hombre, así, lamentablemente, pues, fue el inicio. ¿Okay? Siempre buscando un por qué. Sin embargo, cuando nosotros vemos la palabra, la Torá, en Génesis capítulo 1, verso 17, el Padre no dejó que el hombre tuviera un porqué, porque le explicó, le enseñó el porqué. ¿Okay? A veces solemos decir que los caroreños somos cabezones, pero yo creo que el primer cabezón fue Adán, y Adán no era caroreño, yo. A Adán se le dijo que no comiera del árbol prohibido, porque si comía, ciertamente iba a morir. Si vamos al caso, ese es el porqué. ¿Por qué debía hacer lo que el padre decía, verdad? O sea, que el padre fue benévolo, porque le dijo por qué. No dejó que se generara esa pregunta, ¿ok? Entonces, ¿quién fue el de la pregunta? ¿De dónde vino el problema? El enemigo. Parafraseando, yo creo que el enemigo dijo, el Señor me dijo, porque ¿qué entendemos nosotros por lo que expresó Eva? Eva no dijo nada diferente, más bien le puso un poquito más de piquete a lo que el Padre dijo, ¿verdad? Que en lugar de comer, de no comer, ella puso también otra expresión ahí, que fue la de no tocar, que no lo había dicho el Padre, por lo menos no lo vemos en el capítulo, cuando el Padre da el mandamiento, en el versículo 17. Pero en el capítulo 3, cuando habla Eva, ella habla de que el Señor le ha dicho que no tocara el árbol, ¿ok? Eso es como un cerco más. Y esto nos habla de que sí estaba claro el hombre, lo que el Padre había hablado, ¿ok? Pero, parafraseando, el enemigo a lo mejor le dijo a Adán, ¿cómo que vas a morir? Si tu Dios o el Dios es un Dios bueno, ¿cómo te va a matar? Eso no tiene lógica, ¿ok? Entonces, de alguna manera el hombre retó al Padre o se puso de porfiado, de cabezón, como solemos decir. Porque no había una manera o no había una razón para buscar un porqué. Porque el Padre ya había sanado todo, ¿ok? Entonces, en ese porqué nos hemos enredado. El ser humano se ha enredado por querer saber el porqué. Y muchas veces, sabiéndolo, como lo sabía Adán y Eva, nosotros no lo creemos, como Adán no lo creyó, porque bien está claro que no lo creyó, no le hizo caso al Señor. ¿Okay? Nosotros a veces tenemos que pasar por la experiencia para poder, como es estar seguro, poder creerlo. Vemos la experiencia de otro y no es suficiente. Necesitamos pasar por ella. A Adán le pasó eso y fíjese la catástrofe que nos metió a todos. El peloncito que se echó Adán y Eva nos tiene a nosotros hoy pariendo, como dicen. ¿Okay? Tiene la humanidad claudicando. Porque de alguna manera o quiso probar si era verdad lo que el padre había dicho o le creyó al enemigo. Pero cualquiera haya sido, parafraseando el punto, nos metimos en problemas por causa de él. ¿Y esto por qué, hijo? Dice la palabra en Bamidbar, eso es Números capítulo 14. Yo quiero que vamos a iniciarnos con esa cita. Bamidbar capítulo 14. La digo, la hablamos. Yo quisiera una anotadora aquí, bueno, que escriba bueno y imprenta. ¿Será Isaac? ¿Será Shemuel? ¿Quién será? Para anotar en la pizarra.
Que tenga buena letra, que se vea desde allá. A él me interesa eso. Vamos a anotarla para que la veamos ahí y la tengamos presente. Citas muy clave, muy emblemática para nosotros de tenerla presente. Dije, Números capítulo 14, verso 18. Un valiente entonces, vamos a ver un valiente entonces. Que anote alguien, no hay un valiente aquí. Yo quiero a alguien que se pare aquí en la pizarra y me anote en la pizarra, con letra que se oiga, que se vea, digo, no que se oiga. No, mire para allá porque están más cerca y no creo que no sean tan valientes de no subir a la pizarra, ¿ok? Se atreve, ¿verdad? Ajá, borre ahí pues. Eso no creo que alguien lo tenía ahí, ¿verdad? Vamos a borrar todo eso pues. Vamos a borrar todo eso. ¿Qué? Borre todo eso para allá. Ajá, el borrador. Hay un trapito ahí. Ajá, muy bien, muchas gracias. Ahorita pasan las damas, primero ellos, ok, los caballeros. Tranquilo. Vamos a tratar de como dice, reimprimir o martillar o recalcar todas estas cosas que tienen que ver el porqué. El porqué a veces hay que vivirlo. Cuando lo vivimos, y muchas veces tenemos que verlo, no solo oírlo. Y por eso quiero que tengamos esa cita, porque es muy importante para que podamos tomar la flecha de lo que estamos hablando. Y les doy una buena noticia a los jóvenes, estén mosca con lo que estamos hablando aquí, porque aquí vamos a ir para el salón de los jóvenes y vamos a seguir trabajando ya con la base que tengamos acá, ¿oyeron? Entonces, todo cuenta, pues, todo es importante aquí, ¿ok? Tengo la dicha, hijo, y el privilegio de estar con ustedes como jóvenes, ¿ok? Pero para bien, ¿oyó? Y empiecen a sonreír y nos vamos a gozar en gran manera en esta tarde. Así que, y las damas, pues ya les va a tocar también. Ya van a pasar la pizarra. Leemos la palabra en Bad Bimbar, dije capítulo 14, verso 18. Quiero leer algo que tengo acá. Una vez que dice la palabra, verso 18 dice lo siguiente. Adonai, Adonai. Bueno, ese es que mejor que lo lea. Micrófono, por favor, hermano. Allá. Una que lo lea. Cualquiera que, por favor, anótelo ahí. Anote Bat Midbar o número 14:18. Vea lo que dice. Óigalo, mírelo, léalo, internalicémoslo. Adonai tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque en ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos de la generación. Amén. Adonai lento para la ira. Y allá dice lento, no dijo lento, otra expresión, ¿verdad? Tardo, ¿verdad? Para la ira y grande en misericordia, que carga con la iniquidad y la transgresión, pero de ninguna manera o de ningún modo tiene por inocente al culpable, y visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre sus terceros y sobre sus cuartos. Eso quiere decir sobre los nietos, sobre los hijos, y sobre los nietos y sobre los bisnietos, ¿ok? Eso nos habla, amado, que todo tiene su consecuencia, ¿ok? Por eso es que es tan importante cuando decimos que hay que hacer caso, que hay que obedecer, y es lo que vamos a ver en alguna manera, este punto vamos a verlo como la consecuencia de la desobediencia, ¿verdad? Pero es importante ver lo que resulta de la desobediencia, porque no estamos lejos de estar ahí, si nosotros no hacemos caso, si no obedecemos, ¿ok? Ahora, hay una expresión, una parte que me encontré aquí, eso es lento para la ira. Así dice el Padre, dice la palabra, ¿verdad? En el verso 18, que Él es lento para la ira. ¿Ok? Y fíjese lo que dice acá.
¿Qué significa Adonai que sea lento para la ira? Veamos una extraña expresión hebrea. Mientras explorábamos esta característica, en hebreo la frase lento para la ira significa literalmente de larga nariz. Esa es la expresión que implica lento para la ira, que tiene la nariz larga, ¿verdad? Esa expresión en nuestra cultura, cuando se habla de nariz larga, ¿qué se nos viene a la mente? Rápidamente. ¿Con qué lo asociamos? Con Pinocho, ¿verdad? Pero aparte de eso, oso mentiroso, ¿verdad? Y no es así, ¿ok? Hablando en la cultura hebrea. Vea lo que dice. Un extraño, ¿verdad? Dice, la frase lento para la ira significa literalmente de larga nariz. Es una frase hebrea que describe en sentido figurado lo que sucede cuando alguien se enoja. En hebreo, si alguien quisiera decir que una persona es de mal carácter, diría que es de nariz corta o de nariz caliente. Así que decir que Adonai es de larga nariz es decir que es paciente, que le toma mucho tiempo expresar su ira. Él da a la gente mucho tiempo para responder a sus advertencias llenas de gracia. Y lo hablaba el Moré en la mañana, la puerta abierta. El Señor deja la puerta abierta porque no quiere que nadie se pierda. Pero eso no significa que nunca se enoje. Si la gente no responde a su llamado a favor de la justicia, el Padre expresará su ira y entregará a la gente a las consecuencias de sus propios actos. Así que si se enfada, igual que lo haríamos si tuviéramos nosotros a alguien o ver a un niño que es acosado. Pero a diferencia de nosotros, el Señor tarda en expresar su ira, porque quiere que todos tengan oportunidad de arrepentirse de su maldad. Elohim no se contenta con dejar a la gente sumida en su propia autodestrucción. Lo explicaba el Moré también en la mañana, a través de la Parashá. En la Biblia, Elohim tiene la misión de rescatar a su pueblo. Por eso nuestro Mesías Yahushua fue a Jerusalén a morir como un criminal, lo que no merecía. Demostró su amor con paciencia al asumir las consecuencias de su pueblo sobre sí mismo. En la muerte y resurrección de nuestro Mesías Yahushua, vemos la ira de Adonai y su amor obrando juntamente para proporcionar perdón y vida a la humanidad. Esto es lo que significa decir que Hashem es lento para la ira y es una buena y maravillosa noticia para todos nosotros y para toda la humanidad. Eso quiere decir que respira. Cuando usted tiene una situación y toma aire y respira, eso le da una oportunidad de meditar. Tardo para hablar y rápido para oír. El Señor es tardo para la ira. Eso de la nariz larga es que se tarda para respirar, para contraer, como dice el aire, y ese tiempo es aprovechado y dado como misericordia del Señor. El ser humano no aguanta 3 pedidas, como dice. Se aira rápido, explota rápido. Entonces, todos estos son elementos a favor de verdaderamente cómo hemos estado y seguimos estando bendecidos por el Señor. Y nosotros somos la evidencia, el testimonio de la misericordia del Padre. Yo decía ahorita y comentaba en Shoftim, en los jueces, que nosotros no daríamos un punto a ninguno, prácticamente, aplicando la justicia humana y la óptica nuestra. Y el Padre no se portó así. Cuando usted va al libro de jueces, usted queda impactado, o quedamos impactados, y yo creo que lo estamos leyendo. ¿Eso es correcto, amados? Amados, amadas, libro de jueces. Muchos de esos hombres que están ahí, que pudiéramos nosotros ponerlos presos y condenarlos y demandarlos y descalificarlos, están en Hebreos 11, ¿oyeron? Como hombres de fe. Eso nos habla del Padre, de la misericordia y de esa ira que es, como dice, extendida, de esa paciencia, de esa tardanza en aplicar la justicia del Padre. Pero bien claro está, amado, que dice que no da por inocente al culpable. Y eso es algo muy serio que debemos tener presente.
¿Por qué? Porque las consecuencias son muy fatales. Yo quisiera que hoy veamos un poco, y lo que vamos a ver, unido a lo que ya sé que ya estudiaron, gracias al Padre, ¿ok? También dice Gálatas capítulo 6, 7. ¿Alguien recuerda esa cita? Uno que no haya leído, que lo lea. Léalo, escríbelo ahí. Bueno. Gálatas 6, 7. Eso le puedo sacar una foto después, pero creo que lo tengamos marcado, hermano. Son citas importantes. Esta Gálatas 6, 7 no es diferente a lo que hemos leído en Bat Mibar. Dice así. Shalom. No os engañéis. Hashem no puede ser burlado, pues lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El Señor no puede ser burlado. Y nosotros no debemos engañar a nosotros mismos, porque Dios, ¿cómo dice? Es como eso de que usted le saque copia a un billete de $100 para cargarlo en la cartera. Algo así, para más o menos un ejemplo más. El Padre no puede ser burlado. Y lo que vamos sembrando, lo que vamos haciendo, cómo nos vamos comportando, va generando una consecuencia. Va generando una cosecha para más tarde, para mañana, a corto plazo, a largo plazo o a mediano plazo. Entonces, por eso es que cada semilla que ponemos a través de nuestro comportamiento en nuestras vidas, de haciendo caso, de obedeciendo a la palabra, va a ir acumulando una cosecha maravillosa. ¿Ok? Entonces, en medio de la dificultad, en medio de las limitaciones, en medio de esa condición humana, que es una lucha que tenemos todos los días, nosotros tenemos herramientas para activar el ente espiritual y dejar que la balanza se incline para el Señor, para lo espiritual, para lo celestial. Y darnos cuenta cuando estamos fallando, cuando estamos errados, cuando estamos de tercos, cuando estamos de cabezones, cuando estamos buscando un porqué. Y seamos sabios en ese sentido. El sabio, dice la palabra, del mal se aparta. O sea, da el frenazo. No seguimos tercos en contra de. Vamos a irnos a favor del Padre, a favor de lo que Él dice, de la palabra que oímos, del consejo del Señor. Entonces, estas dos citas hablan entonces de que el Padre está claro. Y nosotros deberíamos estar claros, pero no estando o estando, es lo mismo, amado, las consecuencias. O sea, no van a dejar de ser. Y como siendo sabios, debemos cultivar y procurar los buenos resultados. Bueno, entonces tenemos que enfocarnos mejor en la vida, ¿ok? Decíamos la semana pasada, estudiamos, ¿cuál libro era? Se me olvida ahorita. Acuérdenme ustedes, ¿cuáles libros? ¿Cuáles capítulos? ¿De qué libro? Samuel, primero de Samuel, ¿ok? Dijimos, es necesario leer mínimo los primeros 4 capítulos, ¿verdad? Para entender toda un poquito, darle más sentido y mucho más a lo que las citas puntuales que ese día mencionamos, ¿ok? Y hoy yo quisiera entonces tomar de ahí lo que llamamos las consecuencias de la desobediencia. Verlas, buscarlas en la palabra y plasmarlas aquí en la pizarra. Aquí está mi hermano Guerrero, que va a estar anotando. Vamos a agarrar ahorita, por favor, rápidamente, como ya lo leímos, ya lo tenemos claro, vamos a buscar en el capítulo 4, Biblia abierta, y vamos a empezar a enumerar cuáles son las consecuencias del pecado. Vamos a ver que los pecadores no fueron muchos, pero las consecuencias se llevó a todo el mundo por delante. ¿Ok? La primera consecuencia de la desobediencia que está en capítulo 4 de Primera de Samuel. El primero que la diga, bienvenido. No debe repetir. Ok, la pone de ese lado, pero trata de dar espacio porque vamos a tirar varias hacia abajo, ¿ok? Una sola línea si es posible. Ajá, de ahí para acá, más acá para que demos un espacio en blanco atrás. Ok. No, borra este para arriba. Borra eso que escribiste ahí, perdona. Aquí, borra esto. Lo vamos a escribir pero más arriba. ¿Okay? Porque ahí vas a escribir, no eso nada más. Ajá. Okay. Ahorita le escribimos la consecuencia, ¿ok? La primera. Ajá. Dígalo. Micrófono.
¿Cuál es la primera? La primera que fueron derrotados. ¿Perdón? Fueron derrotados. Fueron derrotados. Derrota del ejército. Fue derrotado el ejército. La segunda. La muerte de los hijos del sumo sacerdote Elí. Hágamelo en orden mejor. Bueno, sin embargo. Ok. Póngale ahí, pues. Muerte del profeta, del sacerdote. Recuerde, fíjate, lo que quiero con esto, amado, es que internalicemos la necesidad de leer bien y de aprovechar bien la lectura. No es cumplir por cumplir. Es que usted tome provecho. ¿Ok? Porque si usted toma provecho y se afinca y el Señor en usted para marcarnos, para nosotros, porque esto es para todos, nadie está exento, tenemos presente cosas que es necesario tenerlas, porque representan el fuego, como dice, el fuego extraño, que lleva a esos resultados tan nefastos. ¿Ok? Muy bien, muerte del sacerdote. ¿Qué más? Se robaron el arca. Ajá. El arca se lo llevaron, se lo llevó el pueblo enemigo, imagínate, casi nada. Otra. Tranquilo, estamos esperando por ustedes. Poco a poco, pero rapidito. Yo hice mucho énfasis, no porque yo haya hecho énfasis, hermano. Yo quiero que tengamos la delicadeza, la sensibilidad a apreciar y a oír y obedecer en este sentido, porque es valioso, ¿me entiende? Habrá momentos en que usted necesita esa información y no va a buscar la Biblia, porque no va a haber Biblia, no va de tiempo. Usted la necesita como un recurso espiritual. Pero si no lo dedicamos... bueno, ese es otro, muerte de los hijos. En este caso los sacerdotes y el sumo sacerdote. ¿Ok? Muerte de los hijos del sacerdote, que al final eran sacerdotes porque eran servidores. Ajá. Muerte de los hijos del sumo sacerdote. Y otra también podría ser. No, tranquilo, ya usted dio una. No. Muy bien. Otra. Dígalo. No, ya usted dijo una, ¿verdad? Tranquilo, dé chance a otro. Usted leyó una. Sí, que ellos están ansiosos por hablar también, pero no lo dejan, no puede ser. Varones, hembras, para los varones también está, hermano. Esto no es para las damas nada más. Por favor. Bueno, en todo el capítulo, una de las palabras que predomina es el temor. Tuvieron temor y salieron huyendo. Y tienen temor y salieron huyendo. Y la mayoría muere. Muerte, ok, esa es otra. Yo la tengo anotada aquí, ¿verdad? En un primer momento murieron 4,000. 4,000 muertos, escríbelo ahí. 4,000 muertos. Nada más. En esa instancia. Y después poner 30,000 muertos más. No, la siguiente. La Torah lo está separando y nosotros lo vamos a separar también. ¿Qué otra? ¿Qué más ocurrió ese día? Que podamos numerar, pues. Hay muchas que podemos numerar, pero yo creo que nos falta una ahí. ¿Perdón? No, ese fue el 1, estoy en el 4 nada más. Sí. Recuerde que ya el 1, bueno, pues eso es tan importante leerlo todo porque empezamos muy bien. Se espatilló ahí en esos capítulos hubo los hechos, como que todo estaba bien y con el 4 se espatilló todo, ¿ok? Comenzó muy bien con Shemuel y los hijos del sacerdote Elí botaron la bola, como dice. Y disculpenle el término, pero ahí hubo el pelón. ¿Qué más hubo?
¿Perdón? Huyó. Bueno, la derrota ya trae consigo, sí, la huida, ¿ok? Bueno, ponle ahí también. Vamos a respetar porque fue la que yo he apreciado y válido también. Huida de los israelitas. O sea, agarrar carretera porque se acabó la valentía, se acabó, como dice, el deseo de ganar y el gozo y todo eso. Perdieron, ¿ok? Y hay otra que está de último, por favor, que alguien me la diga. Que aunque se dio como consecuencia, porque es parte de lo que dice ahí la Biblia. Bueno, esa es más grave, pero, ajá, esa es la más grave. Una más. Allá, ¿cuál es la otra? Le hace los últimos versículos del capítulo 4. Dígame algo de eso nada más. Y con eso lo notamos aquí. ¿Verdad que la Biblia mía está diferente? Verso 19, ¿alguien lo puede leer? Estaba embarazada Luz cuando escuchó la noticia de que el arca de Elohim había sido capturada y que su suegro y su marido habían muerto. Se puso de parto y dio a luz, pero sus dolores de parto fueron demasiado fuertes. Ok. Era un parto que se entiende ahí de que no entró en un proceso normal. Fue parte de la consecuencia de todos los eventos que ocurrieron. ¿Ok? Ahora, ¿qué es esto, amado? Consecuencias. ¿Perdón? No, no es que murió la nuera. Parto apresurado. Parto fuera de tiempo, algo así. Parto forzado. Que viene producto del susto, del impacto de toda la perturbación que tuvo. Fíjate, los esposos, el suegro y ella en estado. Rubén, que el hijo paga los platos rotos porque le colocan Icabod sin esplendor. O sea, quedó marcado para su vida. ¿Qué que se entiende entonces? ¿verdad? Entonces, todas estas cosas es lo que quiero que entendamos, amados, que muchas veces la vida. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? Aquí ponemos al sacerdote, al sumo sacerdote que es Elí, escribe Elí ahí. Un H, ¿verdad? Dígale, escribe Elí. Elí lleva H, ¿es correcto? Allá el hebreo. Muy bien. Y aquí los hijos. Hijos, ¿qué le escribe ahí? Y no podemos sacar a los líderes de ahí, del pueblo, de los que estaban también de alguna manera tomando responsabilidades, ¿ok? Y el pueblo tampoco escapa, ¿ok? Como dice, haciéndose los Willie May, porque mientras el de arriba está portándose mal, bueno, se repite, pero lo otro es que no se respeta, entonces no se tiene temor. Entonces por eso es que la palabra enseña aquí que hay un momento en que se perdió el temor. Cada quien hacía lo que le parecía, ¿ok? Entonces, algo así que un desorden, no se hacía caso, no se oía la voz del Señor, y entonces había como hizo un tapar del pecado. Se veían las cosas malas, pero como el líder falla, el líder no dice nada, el sacerdote descuidó a sus hijos. Lo que quiero decir, hermano, es que cuando nosotros descuidamos el plan del Señor, con la responsabilidad que cada uno tenemos, eso va a reventar por un lado. Fíjese todo el desastre que trajo aquí. Esto es lo que podemos anotar, que está, como dice, implícito, que está literalmente en la palabra, sumado a todo aquello que está implícito, que está por detrás de todo. Familias perturbadas y capitales perdidos, o sea, perdió lo que llamamos la bendición, la unción del Padre. Fíjese algo tan grave que es esto.
La gloria del Padre, ¿dónde la notamos? La gloria, no porque esté de última es menos importante, es la más importante. El arca se lo llevaron los enemigos. Y ya sabemos, cuando sigamos leyendo más, nos vamos a dar cuenta qué pasó también con el arca y con el enemigo. Pero todas estas cosas nos deben marcar, es lo que quisiera, hermano. No por mí, sino por cada uno de nosotros, como pueblo del Señor. Qué tan importante es cuidarnos los unos a los otros. Porque así como pasó con ellos son nuestros hermanos. Hombres y mujeres que servían al Señor, que estaban incluidos en un grupo, en un pueblo, el pueblo del Señor, y esto pasó. Y nos vamos a seguir leyendo y nos vamos a encontrar tantas cosas. Yo le decía a mi hermano ahorita, bueno, cuando nosotros vemos todo esto y encontramos que hombres que están en los jueces están allá en Hebreos 11, podemos decir que tenemos mucho chance, pero eso no nos da garantía para relajarnos. Por lo contrario, nos llama a mayor responsabilidad. Porque pudiéramos decir, bueno, Adán fue el primero. Y en verdad el padre le dijo, pero él no había visto consecuencias. Él de alguna manera experimentó o retó al Señor y bueno, cayó en la trampa. El enemigo lo engañó. Pero nosotros no estamos en el tiempo de Adán, amados. Nosotros estamos generaciones, cientos de generaciones hacia adelante, donde la experiencia de cada generación la conocemos nosotros. Y esta es una que la estamos desglosando punto a punto, en cierta manera, y que la tenemos. Si vamos a Adán, no tenía nada que mirar de acontecimientos o resultados o de consecuencias, por lo que era violentar el principio del Padre. Y pudiéramos no justificarlo, pero poder decir que, como dice, tenía menos herramientas que nosotros. Aun cuando podamos decir, pero es que era del Padre, directamente que lo tenía. Era del Padre, era en el Edén, lugar santo, tiempo santo, o sea, todo estaba perfecto y cayó. Nosotros no lo estamos viendo aparentemente directamente, pero tenemos del Padre una revelación larga, grande y ancha y profunda que no tenemos nosotros como dice, poder exponer o expresar un argumento. Tenemos toda la responsabilidad de asumirla y de no verdaderamente descuidarnos. El cuidado de los unos a los otros. Luego el pueblo veían de alguna manera que la cosa no andaba bien y cuando nosotros vemos lo que decían los hijos fueron muy atrevidos, forzando al pueblo a hacer lo que ellos querían y no como debía ser. Pero el pueblo de alguna manera no reaccionó, no supo reaccionar, o los líderes de alguna manera, hermano, nos damos cuenta que la cosa, como dice, se reventó. Pero cuando vamos a los culpables, los numeramos, podríamos decir son pocos, los cabecillas. Pero el golpe se lo dio todo el pueblo, toda aquella membresía de aquel gran pueblo. Y por eso es que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado cómo pensamos, cómo hablamos, cómo son nuestras actitudes, lo que decíamos hoy en la mañana, que decía el Padre. Cuánto cuidado debemos tener y cuánto agradecimiento al Padre que podemos hablar estas cosas, que podemos oírlas y que podemos revisarlas y tener la oportunidad maravillosa de que yo abro la palabra y tengo ahí al Señor hablándome. Pero que aprecie eso, que lo valore. Cuando nosotros vemos subsiguientemente el caso del rey, fue triste porque el rey siempre estuvo creyendo que se la estaba comiendo. Y no, andaba por otro lado, creyendo que estaba haciendo lo bueno. Y eso suele pasar a nosotros también. Creemos que estamos en lo bueno, que estamos haciendo bien. Y tenemos que tener muchísimo cuidado. Cuando estamos, como dice, chocando, amado, con algo, tenemos que revisar bien. Si mi papá me está diciendo algo, si mis líderes me están diciendo algo, si mis hermanos me están diciendo algo, no nos pongamos, como dice, de tercos. Vamos a meditar y vamos a oír la voz del Señor. Y en otra palabra, vamos a hacer caso. Porque el Señor no da por inocente al culpable. Y el enemigo es sagaz.
el fuego oculto o el fuego extraño nos anda persiguiendo. Si nosotros no sabemos discernir, podemos agarrar el fuego que no es. Y prendemos un candelero en lugar de prender luces que permanezcan como dice el Señor. Entonces, todo esto, amado, nos lleva verdaderamente a marcarnos, y yo les invito, por favor, no menospreciemos, no descuidemos estas enseñanzas que están ahí en esa palabra que nuestro Moré ha estado desglosando. Esta semana fue maravilloso, el libro de Ruth, precioso, y hay muchos elementos ahí para aprender, y el Moré sumó, ¿verdad?, esquemas para nosotros ubicarnos bien y valorar. Y yo siempre he dicho que Ruth nunca sabía en ese entonces, ni vos, lo que iba a pasar. Y fíjate dónde llegó todo. Que aún nosotros hoy somos grandemente bendecidos. Y no nosotros, la humanidad entera. Pero vemos cosas ahí que, bueno, que parece que no cuadraban. Ya estas dos llenas estaban despedidas. Después fue que la cosa se revirtió y Ruth cambió o se centró en algo que mucho puede ser un empeño, una obsesión, ¿no? Era un propósito. Entonces la palabra del Señor es un propósito para usted y para mí, para cada uno de sus hijos. Entonces no menospreciemos y mucho menos nos descuidemos ni nos salgamos del propósito del Padre, hermano. Y para eso, bueno, tenemos que apreciar lo que tenemos, lo que somos, lo que hacemos. Y aquello que no nos parezca, amado, vamos a corregirlo, no dejemos. Y por descuido, porque la cosa esté light, porque todo en paz, aparentemente, entonces se creen lo que llamamos ollas de presión. Es cuando no le tapamos, valga la expresión, el taponcito a la olla de presión, va a llegar un momento en que esa olla de presión se va a explotar. Y cuando explota, va a regar. Y va a salpicar y va a quemar. Entonces nosotros estamos llamados, amados, para ser entes de bendición, entes, instrumentos que seamos útiles al propósito del Padre. Y por eso entonces, amado, la obediencia está por delante, porque las consecuencias de la desobediencia, que es esto, es muy triste. Y lo de triste y lo lamentable, ni cuenta. Es lo que eso resulta en una fase final, cuando ya no hay oportunidad. Hoy tenemos, dice la palabra, que tenemos la puerta abierta. Y voy a terminar con Malaquías capítulo 3, verso 7. Lo leemos, una más que lea. Malaquías capítulo 3, verso 7. Desde el tiempo de sus antiguos padres y hasta ahora, ustedes se han apartado de mis leyes y no las han respetado. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes. Vuélvense a mí y yo me volveré a ustedes. ¿Y sigue diciendo? Dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes preguntan, ¿cómo debemos volver? Vuélvense a mí y yo me volveré a ustedes. ¿Quién debe dar el paso primero? Nosotros. Cuando entendemos, y esto hicieron muchos hombres, amados, cuando vemos, seguimos leyendo, y por qué hay esos hombres que vemos como bien en el fondo, los vemos allá en Hebrín capítulo 11, como héroes de la fe, porque oyeron la voz del Señor, y eso está para nosotros también, reaccionar positivamente, pero debemos nosotros hacerlo, porque el Señor dice, vuélvanse a mí y yo estaré listo. Yo hemos dicho la expresión de que cuando usted da un paso, el Señor da dos. Y si el Señor da uno, amado, comparado con el que nosotros damos, bueno, pues, suficiente para la vida, como dice, un solo paso del Señor. Pero el Señor nos invita a dar nosotros el primer paso. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Esto hicieron hombres y han hecho hombres en la Biblia, que están ahí como historia, como legado para nosotros, para darnos a entender, amado, que nosotros tenemos la oportunidad maravillosa, la puerta abierta, como bien lo expresaba y lo hemos expresado en varias oportunidades, y hoy lo recalcaba nuestro Moré, la puerta abierta. El Padre no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, a la teshuá.
al encuentro con el Padre. Y él dice que, cuando dice la primera cita que leímos en Números, él dice, no tiene por culpable, no tiene por inocente al culpable, y dice que él es misericordioso hasta la milésima, como dice, hasta 1000 generaciones. O sea, quiere decir que la misericordia está sobrada de parte del Señor, y bendito sea el Padre por eso. Pero no va Él a omitir la consecuencia del pecado, si nosotros no hacemos teshuva. Entonces, reconocer, amado, revisarnos y volver al Señor, enamorarnos de la palabra, internalizar la palabra, buscar esos detalles que son tan valiosos, para que no leamos historias como que, bueno, para leer y matar el tiempo o cumplir. Es sacarle el provecho de que nosotros, de la historia, lo que estamos leyendo y que tenemos de la Torá, son hombres y mujeres, que eran pueblo y que fueron pueblo y son pueblo del Señor, y que nosotros no somos diferentes. Tenemos la misma receta, el mismo llamado y una mayor responsabilidad, sí, pero al final responsabilidad de almas. No es diferente en ese sentido. Y el plan del Señor que está a nuestro favor y que nos demanda en gran manera. Amén. Bueno, mis amados, espero que esto marque un poquito más, nos reanime y sigamos escurriendo. Viene más, ¿oyó? Porque esto del Señor pique y se tiende. Y lo bueno está por venir. Adelante, hermano. Siempre lo bueno del Señor está por venir, porque no tenemos nosotros humanamente la capacidad para valorar, apreciar lo que es la grandeza y riqueza del Padre. Shalom, familia. Como se comenzó con Números, en Proverbios capítulo 26, versículo 2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Así como vemos todas esas maldiciones que vinieron por causa del pecado, de cómo el pueblo se olvidó del Señor, de cómo había toda esa idolatría, y sabemos que este no es el llamado del Padre. Este no quiere todo lo contrario, quiere pura bendición para sus hijos, porque el Eterno es bueno en gran manera. Aprovechando la palabra del Señor y título de nos cuidemos los unos a los otros, como dice la palabra, que oremos los unos por los otros. Amén. Ese oremos, también dice su palabra, está siempre gozosos, orad sin cesar, y lo deja bien claro, sin cesar, y dando gracias en todo, que es la voluntad del Señor en su Hijo, nuestro Mesías y Joshua. Aprovechando el título también, que nos cuidemos los unos a los otros, que oremos los unos por los otros y cuidándonos los unos a los otros. Esa frase hace mucho tiempo, yo te cuido, tú me cuidas, era en pro a qué, a Shabbat, y como en la mañana lo que se habló también con respecto a la lengua, la Lashon Hará, para prevenir todo eso, ese yo te cuido, tú me cuidas, me ven que uno está haciendo algo, o dijo algo, o se malinterpretó algo mal, bueno, con mucho respeto, humildad y todo, que uno pueda llegar al hermano, y viceversa. Entonces, yo te cuido, tú me cuidas, en Shabbat y por supuesto en el resto de la semana. Por ejemplo, ven que colocó algo, o yo, o cualquier hermano, algo en el estado, y no lo veo muy apropiado, sintámonos en confianza, estamos entre hermanos. Feo es que sea un gentil que te llame y te diga, mira, vos no soy cristiano, y pusiste todo aquello y lo otro. Por decirlo de alguna forma, qué mejor que mi hermano me llame, mi hermano, no me parece bien, te respeto y todo, pero lo que pusiste, el testimonio no lo estamos dejando muy bien parado. Entonces te estoy cuidando, y cuando veas que yo hago algo, bueno, tú me puedes llamar también, siempre con humildad y mansedumbre, que es lo que el Señor nos da. Y el respeto que nos debemos todos. Bueno, bendito sea, vaya pues a la sumatoria eso también, gracias hermano, ¿ok? Y eso es verdad, cuidarnos los unos a los otros, ¿ok? Y fíjese que aquí vemos un padre y unos hijos, ¿ok? Qué importante es los hijos temerosos del Señor, ¿verdad? Lamentablemente, pues aquí no fue así. Pero entonces nosotros estamos llamados a aprender de esto. Cómo una familia puede ser bendecida, prosperada en gran manera, cuando cada uno hace los aportes. O los aportes para bien, en el sentido de seguir, como dice, incrementando la fe, o de corregir cualquier cosa que no ande bien. Entonces, la ayuda de los unos a los otros se da en la familia, se da en la congregación y se da pues en términos generales. Todo lo que podamos hacer para bien, haga el bien y no mire a quién, ¿verdad? Alguien dijo, y el Señor dice que miremos, dice que hagamos el bien, y mayormente a lo de la familia de la fe. Total que bueno, lo que dice mi hermano, lo dice la palabra, total que tenemos suficientes herramientas cada día más a mano
y no es que estas son nuevas, sino que las reenfatizamos y las repetimos y repetimos, porque así es el Señor, repitiendo. La Torá es un ciclo tras ciclo, y por cada ciclo el Señor trae revelación. Entonces, amados, cada vez que tomemos la palabra vamos a tener suficientes elementos y recursos para el fortalecimiento de nuestra fe. Amén. Muy bien, les invito, amados, a ponernos en pie y estaremos entonces orando al Padre, dándole muchísimas gracias y pidiendo pues que siga marcando nuestras vidas. A ti, Padre, te damos la gloria y la honra una vez más, el agradecimiento, Señor, por darnos la oportunidad de presentarnos ante ti y poder revisar tu palabra, ver todos los elementos en los detalles de aquellos que podemos apercibirnos, Señor. Sin embargo, hay muchísimos más, Señor, cuando podemos ver las escenas y entrar en ellas, Señor, y darnos cuenta que no todo ocurre de un día para otro, de una tarde para una mañana, que todo esto, aunque lo leemos rápido, tiene un proceso de tiempo, de acontecimiento, de situaciones, Señor, que no se narran ahí, pero están implícitas, Señor, cuando entendemos que eran seres humanos, que era un mundo físico real y que se desenvolvió todo aquellos acontecimientos y que llevó tiempo, Señor, así como lo explicaba nuestro Moreno en la mañana, llevó un tiempo para que todo esto resultara o trayera como resultado, como cosecha de una siembra de procesos, de tiempos, de fases, de descuido, de lo que se llama el apagar, el deseo, el gozo, la perseverancia, la oración, la búsqueda de ti, y resultó, Padre, al final en una catástrofe, Señor, de todo lo que podemos ver literalmente ahí en la palabra, y no tenemos cómo cuantificar, Padre, lo que fue la magnitud espiritual de todo esto, Señor. Y así como aconteció en este momento, en esta palabra, en este tiempo, así también ha acontecido en muchos otros tiempos, y hoy no es diferente, Señor. Por eso, pues, Padre, que podamos ser verdaderamente hombres y mujeres comprometidas y con esa alerta, con esa alarma, Señor, que tú nos das por tu palabra, por tu legado de hombres y mujeres y generaciones que han pasado ya por procesos, que ya no tienen hoy la responsabilidad, sino que la tenemos nosotros y que debemos tener pues los elementos, como esas experiencias que ellos vivieron y que no debemos nosotros estimar vivirlas para poder aprenderlas, para poder tomar el provecho, Señor. Es pues, Padre, la misericordia, ese amor maravilloso de ti, que nos permite pues poder internalizar, poder tener la oportunidad de internalizar en nuestras vidas por ese querer de cada uno de nosotros y por ese apreciar y valorar tu palabra y tu obra y el querer, Padre Santo, servirte y honrarte a ti, Señor. Por eso, pues, Padre, pedimos tu bendición, tu dirección, oh Señor, para cada uno de tus hijos que conformamos esta Keilah, los justos de las naciones, que sea, pues, Padre, tocando nuestro corazón y nuestra mente y dándonos cuenta, Padre, de que sí podemos avanzar, que sí podemos dar ese paso para llegar a ti, que sí podemos mejorar, que sí podemos corregir y que pues sí podemos honrarte a ti, Señor. Gracias, pues, Padre, porque tú eres lento para la ira y eres grande en misericordia, Señor. Tú te esperas, tú te aguantas, Señor, y tus procesos, Padre, dan la oportunidad a tus hijos, a esta humanidad, a cada ser humano, para que volvamos a ti en Teshuvá y de esta manera podamos apreciar y valorar y ser útiles a ti en tu propósito y podamos ser de bendición, Señor, aún más en todo lo que concierne la vida nuestra en este sistema de mundo. Por ello, pues, Padre, una vez más en esta tarde, gracias por los hermanos presentes, gracias por los hermanos que están conectados, por todo lo que están sintonizados, Padre, en la espiritualidad, en la sintonía espiritual, con todo lo que concierne tu obra y lo que nos has constituido como congregación, como pueblo, como justo de las naciones, Señor. Gracias, pues, Padre, que podamos junto a muchos otros temerosos de ti en otras congregaciones que obedecen, que caminan en esta senda, también podamos nosotros ser partícipes y aportando para bien y para honra y gloria de tu nombre y para ser de bendición en este mundo, Señor. Gracias, pues, Padre. A ti oramos y te agradecemos y lo hacemos llegando una vez más a ti por los méritos de tu Hijo amado Yehoshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Muy bien, bendiciones, shalom, amados, bendecidos, amados, todos los que están allá en la red. Un abrazote grandotote.